A menudo, temas como la maternidad y la crianza de los hijos es juzgado bajo la mirada de lo que se considera bueno o malo. Sin embargo, muchas de las personas que se toman la tarea de juzgar al amor materno natural lo hacen bajo los estándares de sus propias culturas y pensamientos. Pero muy poco se habla del contexto bajo el cual la mala madre hace las cosas que hace y por qué se comporta de cierta manera con respecto a sus hijos. De esta manera, Nancy Schipper, antropóloga americana, dirige la mirada de su estudio a una zona del noreste de Brasil llamada Alto do Cruzeiro y nos explica el contexto bajo el que se desarrolla el amor materno y la muerte infantil. Para poder entender gran parte de lo que la antropóloga plantea, es necesario saber que la cultura, las creencias, la economía, las experiencias propias y colectivas, además de todo lo que rodea a una madre, influye fuertemente en su capacidad de amar, criar, tener y mantener la fe. De esta manera, en el Alto do Cruzeiro, debido a las precarias condiciones de muchas familias, la alta expectativa de la mortalidad infantil determina el desarrollo del pensamiento y de las prácticas maternas, lo cual se evidencia en el cariño que las madres demuestran por sus hijos. Esto tiene que ver poco con la capacidad de una madre de ser buena o no, y más con la necesidad de sobrevivir. Y como si de una selección natural se tratase, es dejar morir al débil en orden para que el fuerte pueda sobrevivir. En un primer plano, esta situación atada a una relación de madre e hijo es un tanto grotesca, pero aquí es donde entra el contexto y los antecedentes de la historia. En el Alto do Cruzeiro, en 1987, la muerte infantil causaba poco o casi nada de impacto entre sus habitantes, ya que la escasez de recursos llevaba a las madres a elegir quién vivía y quién no. De esta manera, la capacidad de enfrentar la muerte con estoicismo y serenidad las llevaba a practicar la crianza de sus hijos, diferenciándolos entre aquellos que ellas consideraban vigorosos o aquellos que nacían queriendo morir. Pero, ¿qué dice de esto de una madre? ¿O dónde está el amor materno natural y esa capacidad de amar y cuidar a su hijo por sobre todas las cosas? Para Nancy Schiffer, el amor materno no es un amor natural, sino más bien la unión de imágenes, significados, prácticas y sentimientos que a menudo son moldeados por la cultura y la sociedad. Para el momento en que la antropóloga Schipper realizó este estudio, sus antecedentes sobre la muerte infantil y el amor materno se basaron en escritos de diferentes historiadores sociales, quienes planteaban que el amor materno era una invención del mundo moderno. En 1974, DeMoss escribió: "La historia de la infancia es una pesadilla de la cual solo recientemente hemos comenzado a despertar. Cuanto más nos remontamos en el tiempo, más probabilidades habrá de que los niños sean asesinados, abandonados, golpeados, aterrorizados y sexualmente abusados". Muchos de estos autores hablaban del infanticidio que se encubrió en los primeros siglos de la Europa moderna por parte de instituciones culturales como las amas de leche o la introducción temprana de papillas y calmantes de narcóticos para los bebés. Incluso, William Langer se refirió a las nodrizas de inicio de la Edad Moderna como fabricantes de ángeles, debido a su capacidad de olvidar los verdaderos cuidados de los bebés y dejar que murieran, situación en la que rara vez o nunca eran castigadas por ello. Ahora bien, Schipper en su libro se toma la tarea de relatar ciertas historias que ayudan a la comprensión del análisis de su trabajo, la primera de ellas siendo la historia de Lourdes y Cencino. En este relato, Schipper nos cuenta que cuando conoció a Lourdes, esta joven estaba dando a luz a su segundo hijo, al cual parecía prestarle bastante atención. Sin embargo, al lado de ella y casi muerto, se encontraba su hijo mayor, quien por ser considerado débil fue dejado a su suerte, la cual sería morir. Nancy Schipper decidió tomar en sus brazos a Seth y cambiar el curso de su vida. Para su sorpresa, el resto de las madres de Alto do Cruzeiro le aconsejaron que lo dejara morir, que ellas habían visto muchos bebés como él y que si el bebé deseaba morir, moriría. La historia se termina desarrollando en una Nancy que logra salvarle la vida a Seth, pero abre paso a preguntas existenciales que podrían afectar su decisión. Ella había salvado la vida de Seth, pero al entregárselo nuevamente a su madre, ¿podría éste sobrevivir sin su cuidado? ¿Podría crecer con normalidad luego de los traumas vividos? Y aún más importante, ¿había ella causado una carga a la madre de Seth, Lourdes, dándole otra boca que alimentar cuando apenas podía mantenerse a sí misma? Fueron estas preguntas las que hicieron que Schipper analizara el contexto en el cual la vida en el Alto do Cruzeiro se desarrollaba. Para las familias de este lugar, los niños que nacen sin querer vivir eran considerados visitantes de paso, invitados que no estarían por mucho tiempo en ese lugar.
Esto se evidenciaba en el afecto desarrollado por las madres, el cual solo aparecía cuando la posibilidad de una muerte prematura era descartada. Incluso, dentro de las prácticas religiosas se podía notar la adoración de la imagen de María, la Madre de Jesús, de rodillas en la cruz del Calvario, llorando por su hijo muerto. Pero era raro encontrar la imagen de María con un pequeño bebé Jesús, ya que para las madres del Alto de Cruzeiro, el nacimiento de un bebé no significaba una celebración, sino más bien el anuncio de una muerte prematura que no sería llorada por nadie. En esta parte del reportaje, la autora entabla una conversación entre pensamiento y prácticas maternales. Se sustenta en las teorías del vínculo emocional y el apego psicológico de las madres con sus hijos, así como de observaciones entre el deber ser y los factores culturales de las mujeres. Bien, es cierto que existen teorías psicológicas que afirman que existe una dinámica maternal en la psicología evolutiva y clínica, la cual se entiende como un guión materno universal. Sin embargo, el contexto de las mujeres entrevistadas para este reportaje no solo cuestiona las teorías, sino que se establece una radiografía de las dificultades de estas mujeres para ser madres. Así pues, la pragmática de la maternidad se entenderá como una dinámica que examina a las mujeres en su propia cultura, en una realidad que ellas no eligieron. Establecido lo anterior, la autora tiene la intención de indagar en las dimensiones existenciales del problema, los cuales considera 3: la formación de conciencia, la reflexividad y la acción de las mujeres que son obligadas a tomar decisiones que ninguna mujer debería tomar. Establecida la problemática, van a surgir 2 actitudes como reflejo de la pragmática de la maternidad. La primera es la actitud metafísica de sujetar, la cual consiste en que la madre procura minimizar el riesgo. Es su disposición de estar atenta, de salvaguardar la armonía entre los recursos maternos y las habilidades necesarias para mantener la seguridad de su hijo. La madre sujeta al bebé como la tierra y el árbol se sujetan recíprocamente. La siguiente postura la vamos a llamar la actitud metafísica de dejar. En esto consiste que la madre no cuenta con los recursos físicos y psicológicos para el desarrollo ideal de su hijo. Es una metáfora que ejemplifica la maternidad destructora. Evoca el sentido del abandono. Más adelante reflexionaremos acerca de que no hay vida sin la muerte y que la muerte es una característica que hace posible la vida, de las cuales una no se entiende sin la otra. La autora se basa en los psicólogos Winnicott y Erickson y sus investigaciones acerca de la clínica y la evolutiva de la psicología infantil, la cual establece que sujetar es una metáfora de toda condición humana, pues la actitud metafísica de sujetar promueve un crecimiento seguro y sano que permite desarrollar un ego autónomo. Esta sujetación brinda confianza. La maternidad entiende tanto a la madre como al hijo, pues puede considerarse un todo en donde madre e hijo están adaptándose naturalmente. El tipo de comunicación es completamente intuitiva y la madre le da lo que el niño necesita. Para Winnicott, la infancia es el momento más importante para la formación de rasgos psicológicos y evolutivos del ser humano. La metáfora de dejar caer un bebé supone perturbaciones a temprana edad. Los bebés que experimentan este tipo de situaciones que atrofian su desarrollo repercute en la formación de su identidad. Repercute en baja ansiedad y desentendimiento de la realidad. Las mujeres entrevistadas para este reportaje no tienen a la mano los recursos para brindarle el soporte necesario para una crianza plena a sus niños. Al mencionar la palabra recurso, no solo tomamos en cuenta los recursos económicos y sociales, sino también los culturales, biológicos y psicológicos, pues la debilidad, el agotamiento mental y la desnutrición no permiten que las mujeres saquen el coraje necesario para proteger a estos niños. En este contexto, donde las atenciones carecen, una crianza satisfactoria requiere una fortaleza difícil de cultivar. Las amenazas con las que viven estas mujeres son innumerables. El agua pública está contaminada.
hay invasiones de insectos y de garrapata tanto en los animales domésticos como en el suelo. Las letrinas están infectadas con hongos y la basura se acumula en las calles. Para ellas, la escasez, la enfermedad y la muerte forma parte de su vida habitual. Por eso citamos a una de las chicas entrevistadas. Mire, señor, yo creo que aquí cualquiera puede morir. Un factor que llama la atención es una sensación de calma y razonable resignación producto de la actitud metafísica de dejar. Como un mecanismo de defensa, las mujeres comentan algo que podría catalogarse como una resignación sagrada, que es una manera de aceptar el curso natural de las cosas, pues muchos acontecimientos no pueden ser cambiados ni superados fácilmente. Existe una expresión popular para este fenómeno: los recién nacidos son como pajaritos. La autora busca el significado de esta expresión, a lo que una entrevistada responde: es que todos nosotros, nuestras vidas, son como velas encendidas. En cualquier momento podemos apagarnos de repente. Pero para los niños eso aún es más así. La luz de las criaturas puede extinguirse muy fácilmente. Por eso decimos que los niños son como pajaritos. En un momento están aquí, al siguiente ya están volando. Así nos imaginamos sus muertes también. Imaginamos a nuestros hijos muertos como angelitos volando hacia el cielo para reunirse alegremente en torno al trono de Jesús y María. Esta postura ante situaciones difíciles es una visión que capta la vida y la muerte no como dos fenómenos que se contradicen, sino como una dualidad del camino de la vida. Una entrevistada agrega: nosotras queremos creer lo mejor para nuestros hijos. ¿Cómo si no podríamos soportar todo este sufrimiento? Los niños recién nacidos en estas zonas presentan síntomas y características que la autora va a conglomerar en esta sección llamada Crianza Condenada. A partir de ahora, vamos a explorar un poco las enfermedades de estos bebés y lo que algunos especialistas tienen que decir para contribuir a una mirada más panorámica de esta compleja situación. La repetición de los casos de recién nacidos con complicaciones dio origen a una idea que aquí vamos a llamar síndrome del niño condenado, que es un conjunto de síntomas que provocan que las madres se separen lo antes posible de sus hijos. La comunidad se tomó de eufemismos para denominar estos síndromes, como enfermedad infantil y ataque de niño. Se tiene la creencia de que los niños que presentan estos cuadros están condenados, lo cual dificulta el compromiso de las madres con ellos. Dejar morir a un bebé es una práctica que al menos 4 generaciones reconocen al ser diagnosticados con estas enfermedades. En el siguiente cuadro hacemos una comparación de las características y síntomas de lo que se conoce como el síndrome del niño condenado. Las madres aseguran que sus hijos son desinteresados por la comida. Una de ellas comenta que vienen al mundo con una aversión por la vida. La comida no les interesa, no están ni aquí ni allá. Los bebés que presentan estos síntomas son difíciles de criar, no solo porque requieren cuidados extremos, sino que, en las palabras de sus propias madres, están dispuestos a morir. La constitución de su cuerpo no les permite luchar y sobrevivir. En esta comunidad existe un vulgarismo que indica una muerte por debilitamiento. A este fenómeno lo llaman negligencia gradual. Una mujer que perdió a su hija en estas condiciones expresa lo siguiente: Julieta murió porque ella nunca agarraba el pezón. Ella misma nunca se sujetó. Si ella murió, fue porque ella misma, al ver lo que le venía enfrente, lo que la vida le tenía reservado, decidió morir. Es tan delicada la situación que algunos curanderos, herbolarios y sacerdotes espiritistas afirman que este síndrome no se puede tratar. Una curandera señala que Dios no le dio el don de curar esta enfermedad, y un herbolista señala que existen medicamentos caseros, pero que muchas madres no pueden hacerlos por diferentes razones. Una de las entrevistadas comenta que nadie deja que un recién nacido muera por hambre. Lo que hacen es dejar que Jesucristo decida la hora apropiada de acuerdo a su plan,
que no es el de las madres. La resignación sagrada planteada anteriormente lleva a las madres a que se limiten a dejar que la naturaleza tome su curso. Por otra parte, una doctora establece su punto de vista ante esta situación. Ella expone que algunas mujeres vienen a la clínica para buscar un pretexto para dejar morir al hijo. Sin embargo, una enfermera intervino a favor de las madres, pues ella defiende que estas mujeres tienen un auténtico miedo a esta enfermedad, como si fuese de una entidad maligna. Es algo muchísimo más grande que la supera. ¿Es posible que una madre no quiera a su hijo y que lo condene a muerte? Esta parte del libro, que se titula El sacrificio y el chivo expiatorio generativo, es donde genera esta pregunta que ronda en tu mente una y otra vez. ¿De verdad es posible que una madre no quiera a su hijo y lo condene a muerte? El punto inicial de donde nace la enfermedad infantil es desconocido. La enfermedad infantil es algo que la autora nos lo recuerda durante todo el libro hasta este final. Pero en cuanto un niño es diagnosticado con ella, se le condena a su muerte sin más. Las madres se echan a morir con ellos. Realmente se desligan de lo que es su hijo y, sin mucho más, piensan que es el final de este. Los síntomas de dicha enfermedad son muy abiertos. Taras infantiles, vómitos, diarreas, pasividad en su personalidad, endemblez en su cuerpo y también que sean blandengue. Algo que en una sociedad normal se podría considerar como un tipo de diagnóstico que se pueda trabajar en un niño pequeño, pero en una situación comunal como la que se vivía en Alto do Cruzeiro era sinónimo de el niño está enfermo a tal punto que merece la muerte. El chivo expiatorio generativo es la víctima destinada al sacrificio para solventar problemas, conflictos y necesidades que se esté teniendo en ese momento. Por ello, varios de los niños del Buen Jesús de Alto do Cruzeiro se volvieron justo esto, el chivo expiatorio para sus madres. Ellas los dieron a las manos de Dios, a su suerte, para que los condenaran a muerte. Simplemente se desligaron de toda preocupación para que ellos pudiesen morir y con ello lavasen todos los conflictos que pudiesen estar teniendo. En Alto do Cruzeiro, la creencia a Dios era tan fuerte que inmediatamente el niño que padecía la dichosa enfermedad infantil y era condenado a muerte, era el niño condenado a las manos de Dios. Inmediatamente sus madres transferían toda la responsabilidad que debían a su vida a Dios, toda su suerte. Por eso, si los niños morían, todo se debía a que esto era un acometido divino. El desapego y el desarraigo que viven estas madres simplemente por una situación social que se ha moldeado en su comuna es algo bastante extraño de sobrellevar. De hecho, al leerlo es pensar que estos niños fueron una bandada de chivos expiatorios que realmente nacieron como una ofrenda a la paz y es algo que Dios estaba buscando para solucionar problemas.